Hola, hola, hola comunidad Fabuladies, ¿cómo están después de estas merecidas vacaciones? ¿Cómo estás, Ale? Pues mira, yo estoy bien entre lo que cabe, pero sí un poco asustada porque estaba yo leyendo las noticias de esto del regreso a clases y la verdad me quedé pasmada. Después te cuento, Fabulady, después del corte. Musiquita. Y para los que no nos conocen, mi nombre es Gaby, el mío es Ale y juntas somos Fabuladies. Como te decía, estoy un poco asustada porque no me puedo imaginar en el caso de los padres de familia que tienen dos o tres o más chiquitos que están entrando a la escuela, y no solamente chiquitos, sino adolescentes y pues ya los que están entrando a la universidad, el nivel de gasto que se tiene que hacer. Me parece impresionante, impresionante. Ay, amiga, ¿qué te puedo decir? Tienes toda la razón y cuando tienes, como dices, más de dos hijos y que a veces entran a diferente nivel tus dos o tres hijos, por ejemplo, una pasa secundaria, pero el otro pasa prepa, pero el otro pasa carrera, es horrible porque he visto pues amistades que están en ese proceso y cuando cambias de nivel es cambio de uniformes, cambio completamente incluso a veces de escuela y al momento de cambiar de escuela a veces es el recorrido para dejar al primer chiquito, al segundo, al tercero y los que tengas, ¿no? Si yo ahorita que nada más tengo una y digo, Dios mío, o sea, a pesar de que está pasando de cierta manera a la universidad y no es tanto el gasto, pero no es solo eso, también son que la mochila, todavía no sé qué útiles va a utilizar porque hasta que entre a clases nos van a informar que nos bañe, van a informarle, entonces todavía faltan las libretas y que si va a utilizar libros y que si va a llevar uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo al uniforme, tal vez el tipo de zapato. Ya esos 3 años que pasaron, que dije, bueno, ya nada más voy a pagar la colegiatura porque ya compré uniformes, ahora viene el gasto de, pues, el cambio de nivel y todo lo que implica, lo que te comenté. Figúrate que lo que estaba yo leyendo es que aproximadamente se calcula que en México, para nivel básico, el gasto aproximadamente para escuelas públicas es de 7,000 pesos, que precisamente incluye eso que tú estás diciendo, los útiles escolares, los uniformes, los zapatos y pues también el lonche, ¿no? Porque los niños llevan su mochila más la mochilita del lonche. Cuando se trata de escuelas privadas, pues obviamente el gasto es muchísimo mayor porque tienes que pagar la colegiatura y además no sé si te pidan como 1 o 2 meses de adelanto, no tengo ni la menor idea de cómo sea eso. Y obviamente pues también hay de escuelas privadas a escuelas privadas, o sea, hay sus niveles. Yo lo veo que aquí, por ejemplo, donde yo vivo, pues sí hay como que sus escuelas privadas, pero como que dependiendo de la colonia, más o menos es como el nivel de escuela privada, ¿no? Y hay unas que ya sabemos que son como que donde van los hijos de los ricos, ¿no? Pero porque acá, pues la ciudad es grande y hay como que sus escuelas que yo me imagino que las colegiaturas han de estar, pero por los cielos, ¿no? Como tú dices, cuando se tratan de dos o tres hijos que van en diferentes niveles, pues yo creo que el gasto es mayor. Y también en el caso de las universidades, los gastos van por arriba de los 10,000 pesos. Estamos hablando de escuelas que son como públicas, ¿no? En el caso de las universidades, pues hay igual, hay niveles. Entonces, yo he visto, digamos, porque he investigado años anteriores, que las colegiaturas de las escuelas privadas, de las universidades, pues a veces van como entre los 25,000
50,000, bueno, no creo que tanto, digo, no lo sé, pero sí, a mí se me hace excesivo, o sea, sí tendrías que, pues, ser hija de rico para pagar una universidad. Por eso creo que muchos de los estudiantes se aplican durante todo el ciclo escolar para sacar buenas calificaciones y obtener estas becas que la verdad sí son de bastante ayuda. Aunque te bequen un 40% o la mitad, un 50%, pero pues no es lo mismo pagar, no lo sé, 8,000 pesos o 10,000 a pagar 20,000 y 25,000 la mensualidad o el trimestre, no sé cómo sea. Yo creo que depende de la escuela. Sí, claro, tienes toda la razón y ahorita que como te comenté, mi hija cambia de nivel, justamente eso platicábamos, ¿no? Que pues que cuide su promedio, porque pues de que se requiere una beca, se requiere una beca, porque si bien es cierto que hay, pensando en la universidad, ya en una carrera, pensando que hay carreras que no requieren tanto egreso, por ejemplo, que diga, ¿sabes qué? Nada más tal vez son libros o son libretas, etcétera, pero hay carreras que sí requieren que sí, que instrumentos, por ejemplo, odontología, me imagino que en el caso de arquitectura, o sea, todo ese tipo de carreras que tiene, aunque sea una escuela pública, pero todo lo que conlleva estudiar esa carrera es lo más costoso. Entonces, y no solo eso, porque cuando ya pasas a un nivel donde ya la persona o ya el hijo es más independiente, pues a lo mejor tú te vas a ahorrar la colegiatura porque igual es escuela pública, pero pues viene que si el transporte, que cómo se van a ir, cómo van a regresar, etcétera, ¿no? Entonces ahí se te va también pues el gasto, ¿no? Y que si ahora ya no van a llevar lunch, pero van a comprar ahí su desayuno o a lo mejor tienen horarios cortados de que es mañana y tarde y se quedan en escuela, entonces a lo mejor iban a invertir en su comida, o sea, son muchas cosas, ¿no? Que varía el gasto de los hijos. Yo fíjate que sí bueno, ya está mi hija próxima a entrar a clase y no te creas que sí ha sido como que mis pensamientos nocturnos, porque digo, en donde estaba, pues ya tenía un horario escolar y yo ya sabía qué hora iba por ella. Aquí también tiene un horario, pero ya no es un horario que coincida conmigo, con mi horario laboral para ir por ella. Entonces son muchas cosas o muchas rutinas que tienes que cambiar porque ya no es la que acostumbras, hablando de cambio de escuela o hablando de cambio de nivel. Entonces son muchas cosas las que implican no solamente gastos, sino también el cambio de rutinas. Por ejemplo, justamente hoy pensaba que mi hija unos días entra a las 7 de la mañana y otros días entra a las 8. Yo en el gimnasio en el que voy entro a las 7:15 y yo hasta eso tengo que pensar porque digo, Dios mío, o sea, los días que entre a las 8 voy a tener que ir a las 6 de la mañana al gimnasio y los días que entre a las 7 pues normalmente como voy a las 7:15. Entonces es una serie de cambios y de rutinas que tienes que acomodar precisamente para que tu bendición pueda ir a la escuela, ¿no? Y si es, quieras o no, también es otro tipo de estrés porque también cambia que si la comida, que si vas a dejar comida, de que ya no se va a quedar en casa de la abuelita, o sea, son demasiadas cosas que tienes que modificar, que aparentemente es algo sencillo porque ya tienes cierta edad y no, o sea, es un cambio de muchas, muchas, muchas cosas. ¿Y Valentino va a ir a clase? Bueno, mi perrijo sí va a ir a su campamento, pero ahorita todavía se va a quedar en casa. En el momento que me toque a mí, salir a mi curso de actualización de mercadotecnia, se irá a su campamento militar. Pero fíjate que de lo que estabas comentando ahorita, que me dices que también tu rutina tiene que cambiar. Yo creo que así como tu hija, ¿no? O sea, hablando en el caso de tu hija, así como tu hija pues va creciendo de edad, va madurando, se va convirtiendo pues ya prácticamente en adulta, ¿no? Entonces pues también es como que tiempo de que, digamos tú, pues
aprendas como que a soltar un poquito, porque quieras o no, o sea, tu hija es una muchacha que va a la adultez, joven, ¿no? Es una adulta joven, por decirlo así. No puedo. Pues es que también es parte del proceso que lleva uno como mamá, ¿no? Digo, yo no soy mamá, pero así lo entiendo. Entonces, digamos, en el proceso, pues a ti también te va a tocar soltar, ir soltándole la rienda a tu hija. Y ahorita está entrando a la universidad y está estudiando prácticamente en la misma ciudad donde vives. Pero ¿qué tal esos alumnos o esos hijos que se van a estudiar la universidad fuera? O vamos a pensar un poquito más allá. ¿Qué tal si tu hija es de los promedios más altos, consigue una beca y se tiene que ir a estudiar un posgrado al extranjero? O sea, eso, Ah. pues es que aunque no te guste, es la realidad. O sea, uno, uno como mamá, pienso que está para ponerle las alas, ¿no? Para darle alas a sus hijos. Y si se le presentan esas oportunidades de estudiar en el extranjero o de irse de intercambio para aprender otros idiomas, eso está padrísimo. O sea, yo lo veo padrísimo. Y es parte del proceso y de las oportunidades que tú veas que tiene tu hija, también hay que soltarla un poquito, que vuele, porque al final cuando salga de la universidad está compitiendo con todo el resto del mundo, no está compitiendo nada más con los mismos de su generación, o sea, está compitiendo con su generación, pero a nivel mundial. Eso que mencionas, sí lo llegué a pensar cuando mi hija todavía no decidía a qué carrera quería cursar. Sí llegué a pensar la posibilidad de que si ella me dijera, pues quiero esta carrera que no es aquí, o sea, dije, Dios, o sea, creo que no estoy preparada todavía para ello, porque pues he vivido con mi hija pues 18 años, ¿no? Entonces, sí lo llegué a pensar y sí he visto mamás que efectivamente, pues los hijos se fueron a estudiar a otras ciudades, que algunas no tan lejos, otras sí lejos, y ahorita ya se fueron, de hecho ya cambiaron de ciudad porque ya van a entrar a clase y soltar, desapegarte de tu hijo, sobre todo cuando es un hijo único, sí es muy difícil y aunque uno no quiera y piense, no, pues los hijos están para volar y son independientes y pues para eso lo crecemos, bueno, para eso los traemos al mundo, para que ellos tomen sus propias decisiones. Eso no, o sea, lo puedes decir de dientes para afuera, pero la realidad es que sí te pega y sobre todo porque no es lo mismo que tú tengas una pareja y se vaya, dices, bueno, es otro adulto y es otra persona que como le vaya, pues ya es su responsabilidad, ¿no? Cuando es tu hijo, sí, efectivamente, si se va es su responsabilidad, pero sabes que si le sucede algo, pues te duele, ¿no? Y te pones a pensar, y si mi hijo no ha comido, y si mi hijo no le dio tiempo, y si, o sea, aunque no quieras como mamá, si lo piensas, aunque tú sepas que tu hijo es muy independiente porque ya se sabe preparar lo que tú quieras, pero sí es complicado desapegarse, sobre todo si toda tu vida has estado con él, aunque sí considero que es una oportunidad para que ellos pues valoren las cosas y también aprendan a sobrevivir como adulto independiente que ya son. Sí, pero fíjate que ahorita que lo que estás diciendo, que sí cuesta trabajo irse desapegando, yo creo que debería deberían de hacer conciencia los padres, que más o menos, no sé si cuando ya estén en primaria, perdón, cuando salgan de la primaria y empiezan a entrar a la secundaria, a partir de la secundaria y prepa, digo, es una idea que a mí se me está ocurriendo, ¿no? Que en ese periodo de tiempo se vayan preparando para desapegarse de los hijos, porque igual se me viene a la mente que, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos, una vez que los chavos entran a la carrera, a lo que es el nivel superior, pues ahí es
Totalmente se salen de sus casas y se van a vivir al campus universitario. De igual en Europa creo que así es, porque en alguna ocasión platicando con una persona me estaba diciendo que ella vivía cerca de una ciudad ahí en Europa, que era como una ciudad universitaria. Entonces, esa ciudad es exclusivamente para estudiantes. Bueno, así lo entendí, ¿no? Entonces, allá toda la gente que vive en esa ciudad son estudiantes porque ahí está la universidad. Entonces, quiere decir que a partir de los 18 años se salen de sus casas para ir a vivir a estas ciudades. Entonces, estas personas, estamos hablando de americanos y europeos, y no sé, tal vez en otras partes del mundo, sucede de esa manera. Cuando cumplen esta edad y cuando ya van a entrar a estudiar en la carrera, pues definitivamente se salen de sus casas, pero los papás ya están preparados para ese suceso. Lo que yo veo aquí en México es que sí creo que hayan esos cambios, pero como que es muy poco el porcentaje, como que las mexicanas, o sea, hablando aquí de México, no sé si así sea en América Latina, somos como muy arraigados, o sea, los mexicanos de por sí somos muy arraigados y pues sí, efectivamente cuesta trabajo que los papás se desapeguen de los hijos, pero pues ni modos, yo pienso que es parte del proceso. Definitivamente en México sí somos así. Sin embargo, te reitero, yo estoy de acuerdo en que los hijos deben tomar su rumbo y no por el hecho de que yo no quiero que esté lejos de mí, pues le digas, no, esa carrera no te conviene, o le metas ideas, no, no te conviene, no está bien, no te la puedo solventar, etcétera. O sea, no, no es el caso, ¿no? Porque también es frustrarle su camino, también es frustrarle lo que ellos quieren hacer. No, o sea, el hecho de que duela, el hecho que cueste desapegarse, no significa que le vayas a cortar las alas o que le vayas a impedir que cumpla su sueño, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo, eso no significa que no duela, no sea difícil, pero obviamente estoy de acuerdo. Ahora, si bien es cierto que ya nuestros hijos a cierta edad ya deben ser más independientes de que puedan andar pues por el mundo, que si toman camión, que si se van caminando a tal lado, etcétera. Pero también la inseguridad es muy difícil ahorita de poder tener esa confianza de decirle, sí, toma tu camioncito y vete, sí, vete con los amigos en el coche, cuando también ya desafortunadamente estamos viviendo etapas de mucha inconsciencia en cuanto a que no es de que, ay, sí, que pase el amiguito por ti, cuando sabes que ahorita que si toman, que si se drogan, que si pues les gustan las aventuras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todo lo que sucede alrededor, porque por ejemplo, yo ahorita pienso, no, pues que mi hija ahí saliendo tome camión, que vaya a casa de mi tía y va a caminar unas 4 o 5 cuadras para ir a casa de mi tía. Pero yo en mi infancia, en esa colonia, pues un día me nalguearon cuando tenía como 11 12 años porque me iba caminando de danza, ¿no? Entonces, te estoy hablando de hace, ¿qué? 35 años. Entonces, si hay, en ese momento estaba así, imagínate ahorita, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, quieras o no, mientras los hijos ya se van independizando, ya van teniendo cierta edad en la cual ya van a tomar sus propias decisiones, también te entra el estrés, como dice, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos mayores, problemas mayores, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas no es tan fácil como decir, ay, sí, que se vaya, ay, sí, no hay problema, ay, sí, me acuesto a dormir y que salga de fiesta o que salga a hacer trabajo de equipo. O sea, no, no, no es tan fácil. Realmente no es tan fácil por la inseguridad que ya vivimos. Otra cosa que quería yo comentar, se me viene a la mente porque mencionaste, tú apoyaste la decisión de tu hija de qué escuela, de qué profesión, qué carrera iba a estudiar. Pero también se me viene a la mente
aquellas personas o aquellos chavos que dicen, ay, bueno, como mi papá y mi mamá son abogados, yo también tengo que ser abogado. Y no es, y a lo mejor sí crecen, bueno, es que acá hay dos, ¿no? Los que crecen en ese ambiente y dicen, no, es que esto me encanta y me fascina porque han crecido ahí, a los que dicen, pues a mí no me gustaría ser abogado, yo no lo quiero, pero si no lo estudio, mi papá me va a desheredar. Entonces, ahí, pues, lo comento porque, pues, habrá gente por allá, ¿verdad? Que se empeñe, pues, en decidir por sus hijos. Y yo siento que ahí sí no debería de ser, porque lo que tú estudies se supone, en teoría, es a lo que te vas a dedicar. Y si es lo que vas a hacer en todo el resto de tu vida, imagínate que estudias algo que no te gusta, solo por complacer a tus papás, pues como que no. ¿Tú qué piensas? Fíjate, Ale, que ese sí fue un tema que sí platiqué con mi hija y antes de que ella tomara la decisión de la carrera que quería estudiar, ella me llegó a comentar lo del año sabático. Yo no lo vi tan loco, pero yo sí le dejé muy claro algo. Si tú quieres tomarte ese año porque no sabes qué estudiar, puede ser válido, pero eso no significa que no te vas a ir a trabajar. Aunque no te paguen, ir a diversas empresas o áreas en las cuales tú tengas como que dudas qué te gustaría estudiar, para que tú tomes la decisión de qué carrera quisieras tú cursar. Porque yo te voy a contar mi historia respecto a eso y por eso es que estoy de acuerdo, pero a la vez es un arma de doble filo, porque también el hijo puede decir, bueno, pues ya trabajo, ya gano mi dinerito, pues ya no estudio, ¿no? También pudiera ser. Pero yo recuerdo que cuando yo iba a estudiar la universidad, yo quería estudiar contaduría, pero realmente era porque todos mis amigos se iban ahí. Cuando tú no tienes esa madurez o no tienes esa información que necesitas en el momento de decisión, pues dudas mucho y te vas como que, si no lo tienes bien fijo qué es lo que tú quieres, pues te vas como que lo que diga la mayoría o donde se va la mayoría, ¿no? Y recuerdo que presento mi examen para contaduría y no lo paso. ¿Qué fue lo primero que dije? Bueno, pues estudio auxiliar contable y el próximo año vuelvo a presentar. Pero mi papá me dijo, no, estudia economía. Y yo me metí a la carrera de economía, nada más para satisfacer a mi papá, que nunca le había dado así como que hecho caso, vamos a llamar, porque mi papá no vivía con nosotros. Para mí fue uno de los errores que cometí, pero ya después fue mi decisión. Ahí tal vez mi papá dijo, yo acepté y dije, bueno, total, un año que no voy a estar estudiando, pues sí estudio la carrera de economía, pero a la vez estoy estudiando auxiliar contable, ¿no? Pero cuando yo ya empiezo a estudiar economía, cuando termino el primer año, pues yo dije, hay que flojera volver a presentar examen y empezar de nuevo otra carrera y otro error, fue mi segundo error. Entonces me chuté en una carrera de 4 años y medio que no me gustó, no era lo mío. La verdad no considero, si a mí me dicen, ¿qué estudiaste? Sí llego a decir que estudié economía, pero les digo, yo no me considero economista, me considero mercadóloga porque estudié una maestría en mercadotecnia. Entonces, ¿a qué voy con esto, Ale? Que creo que si tu hijo no está dudando, es mejor que desde antes, si tú quieres no quieres darle su año sabático, desde antes, como que empiece a investigar o empiece a ir a lugares donde él tiene dudas. Por ejemplo, es que quisiera ser chef, pero a la vez quisiera ser contador, pero a la vez quisiera ser estilista, pero a la vez quisiera ser arquitecto, pero a la vez quisiera ser abogado. O sea, son muchas cosas que a veces tienes la confusión porque a lo mejor y te gustan diversas áreas, ¿no? Pues ir a esos lugares e ir conociendo a los profesionales, platicar con ellos si tienes amigos que tengan esa carrera, para que les digan, ahora sí que lo bueno y lo malo, los pro y los contra, ¿no? Y otra cosa, si tu hijo entra a una carrera y se da cuenta que no es lo que quiere, que no es lo que le gusta ni es algo en lo que se pueda desempeñar correctamente, porque como tú dices, es lo que supuestamente a lo que se va a dedicar por el resto de su vida laboral, yo creo que es mejor perder un año
que perder 3, 4 en una carrera que ni te va a gustar, ni te vas a dedicar a eso, y ahí sí va a ser dinero y tiempo perdido. A mejor, pues ya te sirvió de cierta experiencia, pero ya sabes qué quieres y qué no quieres, y empezar de nuevo, pero en algo que sí te va a gustar. ¿O tú qué opinas? Pues mira, la verdad, yo lo que estudié a mí me encantó. No era lo que yo pensaba, porque a mí me hubiera gustado estudiar diseño gráfico. O sea, yo lo que tenía clarísimo, clarísimo, es que yo era un ser creativo. Hasta la fecha sigo siendo un ser creativo. Entonces, lo que a mí me hubiera encantado es ser diseñadora gráfica, pero en aquel momento, hace como cuántos años, como veintitantos que entramos a estudiar la carrera, pues aquí donde yo vivía, que era la ciudad de Campeche, pues no existía esa carrera. Y si yo quería estudiar eso, tendría que viajar o a Ciudad de México o tal vez a Yucatán, no lo sé, o a Veracruz o a Puebla, a cualquier otro lado del país para estudiar esa carrera. Obviamente, pues en mi casa no habían las posibilidades para que me mandaran a estudiar fuera. Y entonces lo más parecido era estudiar arquitectura. Pero como pienso que soy una persona como bastante adaptable, pues inmediatamente me adecué a esa carrera y mira, yo creo que el primer año le agarré el gusto y pues ya de ahí pues ya terminé, me titulé y todo el asunto, ¿no? Yo fui, digamos, de esas personas que no es que yo tuviera dudas. Lo que pasa que a mi alcance no había exactamente lo que yo quería, pero me supe adecuar y la verdad ahorita como profesión, ahora sí que como carrera profesional, pues me ha ido bastante bien. He visto también muchas áreas porque afortunadamente la arquitectura es una profesión que tiene muchísimas áreas. No solamente se trata de construir casas y edificios y diseñar, sino hay muchas áreas que son, parece que depende de los gustos, ¿no? A mí me da pena aquellas personas que efectivamente estudian algo que no les gusta y, y después cuando salen de sus estudios, pues como que no sabes para dónde jalar, porque si desde la entrada, o sea, desde que vas a empezar a estudiar, ya traes las dudas. Cuando sales con dudas, pero más dudas. Y cuando ya te gradúas, pues tienes más dudas todavía porque dices, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? Y pues, claro, otra cosa, el hecho de que tú estudies una carrera no quiere decir que a eso te vayas a dedicar. Ahorita, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que ahora constructores, gente que tiene constructora, que hace casas y que hace edificios, son contadores, médicos, dentistas, o sea, cualquiera ahorita ya es arquitecto. Así es. Entonces, quiere decir que no precisamente lo que estudies es a lo que te vas a dedicar. O, mejor aún, sales como arquitecto y pones tu puesto de tacos y resulta que te haces milloneta del puesto de tacos, ¿no? Entonces, realmente ya no hay nada escrito en estos tiempos. Antes yo creo que la idea de los papás era de que, pues, que los hijos estudiaran una profesión para que tuvieran manera de salir adelante. Y cálmate, te voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando estaba yo estudiando arquitectura, pues ya sabes, estamos platicando en las pláticas de pasillos. Tenía yo un compañero que decía, yo voy a poner un tumbadero porque eso sí deja. Pues terminó la carrera de arquitectura y puso su
tumbadero, porque eso sí deja. Y dícese del tumbadero, lugar donde se ejecuta el delicioso. Justamente eso te iba a preguntar si era el mismo tumbadero que yo pensaba. Y veo que sí. Es que fíjate que yo sí he escuchado mucho eso, ¿eh? De que nada más como que estudian porque para cumplir ahora sí que expectativas de los padres, pero ya tienen enfocado qué es lo que van a hacer, como lo que estás mencionando del tumbadero, ¿no? Y pues sí, yo me quedo con lo siguiente. Es difícil como padre dejar a los hijos ir. Sí es difícil, pero creo que es más difícil ver que tus hijos no tomaron el camino que ellos querían y que son personas frustradas o peor aún, son personas que tienen 30, 40, 50 años y que uno como padre sigue manteniendo. De los que no despegan, ¿no? Los que están allá. Exactamente. Sí, así es. Como yo siempre he dicho, hay una frase que me gusta mucho que es educar duele. Educar no solamente es te pago la mejor escuela, te pago las mejores clases particulares, te pago todo lo mejor, sino educar también es no darte lo que tú tanto quieres tal vez, por el hecho de que tú sepas cómo debes conseguir o más bien debes trabajar ese dinero para conseguir lo que quieres, porque es muy fácil a veces mi hija quiere un teléfono, ay, le compro el mejor teléfono. Mi hija quiere la mejor mochila, el mejor juego, lo que sea, pero realmente es mi hija qué ha hecho para ganarse eso e incluso comprarlo con su propio dinero, ¿no? Con el que se haya ganado por lo que sea, ya sea porque emprendió algo pequeñito, etcétera, pero eso creo que es lo que como padres nos debe dar más orgullo, debemos trabajar más en eso, que el hecho de que si se queda en la casa, si se queda en el nido, como se dice, se queda en el nido o vuela. Yo por mi parte, aunque sí lo siento en verdad, que yo a veces pienso en ese momento y digo, me va a doler muchísimo, no se lo digo a mi hija, obviamente, bueno, lo voy a escuchar ahorita, pero es algo que sí, como mamá, que pues hemos vivido tantos años juntas, lo siento, pero sin embargo, el día de mañana que ella me lo diga, pues a pechugar, sí voy a entrar en la depresión unos 2 o 5 años, no, no es cierto, sí, tal vez, sí me va a doler, obviamente, pero estoy de acuerdo que va a ser lo mejor para ella. Pues mira, ya pudiera ser un tema de tratar en la terapia, ¿no? Que para que te vayan preparando para ese momento. Pues sí, Para, es lo que yo te decía, ¿no? Que los papás se tienen que preparar para ese momento, para que ya cuando sus hijos tengan que volar, pues ya lo tengas trabajado, ya. sí, pero no solamente eso, Ale, o sea, no solamente es el hecho de que tú digas, no, pues ya entré a terapia o ya puedo dejar volar a mi hijo, pero ¿cómo lo estás dejando volar? O sea, ¿qué herramientas le diste en toda esa educación que estuvo en casa si tú no le enseñaste a ser una persona independiente, si tú no le enseñaste a hacer los quehaceres de la casa, si tú no le enseñaste a tener responsabilidades desde niño, si todo eso no se lo enseñaste, imagínate a quién estás dejando volar, ¿no? Y creo que es donde más vamos a poner la palabra, preocuparía que tu hijo se fuera y más te dejaría que pensar porque sabes que no estás dejando una persona independiente, estás dejando una persona que depende mucho de ti. Y es donde a veces como padres sí te ocupa más cómo se va a ir tu hijo a que cuando tú ya le dijiste, ok, como mencioné, educar duele, ya te enseñé, ya tienes las bases, ya sabes de hacer de todo, entonces puedes volar y tengo la seguridad de que vas a poder lograrlo. No estoy diciendo que esas personas que no aprendieron no lo puedan hacer, les va a costar tal vez más o tú lo vas a pensar más como padre, pero al final con lo que me quedo es que los hijos sabemos que para eso vinieron al mundo, ¿no? Para que la educación que tú les diste sepan salir de ese nido y volar con sus propias alas. Bueno, esto a mí me deja una reflexión para todas aquellas Fabuladies y Fabuliboys y comunidad Fabuli People que pues realmente se pongan a analizar cómo están educando a sus hijos, porque no nada más es que los lleven a la escuela, que les paguen las colegiaturas a las escuelas privadas o que estudien en las públicas. Digo,
tampoco hay que desmerecer la educación pública, pero la educación no nada más es lo que les enseñan en la escuela, ¿no? Es, como dices, darle las herramientas necesarias para que esa persona a determinada edad, cuando brinque de la adolescencia a la adultez, pues tenga esas herramientas para poder sobrevivir. Porque ahorita los tiempos que estamos viviendo, como lo mencioné hace rato, o sea, ya no solamente estás compitiendo con tu círculo cercano, con tu generación de ciudad, del lugar donde vives, sino ya estás compitiendo con la gente de todo el mundo. Incluso nosotras ya como profesionistas, ya con una carrera, ya digamos que ya vivimos, seguimos compitiendo con las generaciones que se están graduando y con todavía la gente que está allá afuera, con otros profesionistas. Entonces, pues mira, creo que empezamos hablando de Los gastos. los gastos y el regreso a clase y terminamos pues analizando pues estos temas de educación de los hijos, ¿no? Que yo no los tengo, yo nada más opino, porque realmente pues yo no los tengo, pero sí me llama la atención porque veo la gente que está a mi alrededor que pues está en eso, ¿no? Y pues como ya lo hemos platicado fuera del aire, que tú me dices, no, pues es que tengo que ver las cosas de mi hija, ya no va a llevar uniforme, entonces, ¿qué ropa se va a poner? Porque pues ya es otra cosa, ¿no? Ya sales de una escuela donde siempre has llevado uniforme y entrar a una escuela donde ahora tienes que vestir adecuadamente o yo qué sé, pues sí, los cambios son demasiados, pero demasiados. Así es, los cambios y la inversión también. Y yo también invito a nuestra comunidad Fabulady, a los papás de esta comunidad, que platiquen mucho con sus hijos. Tú mencionaste, Ale, que están saliendo ahora sí que a un mercado laboral donde es muy competitivo. Ya hay muchos profesionistas de una sola carrera, de una sola rama, y nuestros hijos se enfrentan también a la tecnología, se enfrentan a situaciones que antes se necesitaban más profesionistas, más profesionales, y ahorita no se requieren tantos porque estamos sobrepoblados de ciertas carreras, es orientarlos a ser los mejores y a hacer algo diferente. Por ejemplo, yo hoy justamente platicaba con mi hija, le dije, mira, ahorita que tú ya vas a entrar a la carrera, que hay tanta información con la tecnología, hay tantas cosas que aprender como cuando tú y yo estudiábamos, que teníamos que ir a la biblioteca, etcétera. Entonces, ahorita hay tanta información a la que tú puedes accesar, que escucha audios, ponte a ver, bueno, ahorita los TikToks, que si en YouTube, o sea, tanta información, ¿para qué? Para que te empapes de conocimiento y cuando tú entres a la carrera, ya entres como que como esponjita absorber, pero también a dar un punto de vista o ampliar el que has estado escuchando en toda esta información que encuentras en la red y pues tengas y formes un criterio, ¿no? Porque creo que la tecnología es muy buena, pero también es muy mala. Y ahorita la tecnología, los jóvenes desafortunadamente lo buscan para lo que hemos mencionado, quién tiene más like, quién hace cosas más chistosas, quién hace cosas más riesgosas, etcétera, pero no la estamos utilizando para lo que realmente deberíamos usar, que es el acceso a la información y que podamos aprender o reaprender otras formas de hacer las cosas, porque estamos, como mencioné hace un momento, estamos ya en un mercado muy competitivo y en donde si tú sigues haciendo lo mismo, si tú sigues estudiando como todos estudiamos en su momento, pues realmente vas a salir desempleado. No vas a salir ya con la idea de incluso autoemplearte en las carreras que puedas hacerlo. Y pues, Ladies, yo creo que ya estamos en el final de este episodio, que la verdad a mí me ha parecido muy interesante. Estos temas de educación, cosas que son trending topic, porque pues estamos en este momento de la entrada a clases y saliendo de las vacaciones donde pues ya descansaron, ¿verdad? Ya están descansaditos y ahora viene pues este periodo de pues hay que ajustarse a los nuevos cambios.
periodo de cambios. Y pues, Fabulady, les agradecemos su presencia y tenemos presencia en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Les invitamos a compartir este video. Como cada final del episodio, compartan y denle like. ¿Y qué más, Gaby? Y pues les invitamos también a comentarnos en cualquiera de nuestras redes sociales para ampliar nuestro conocimiento, para hacer debate sanamente y poder aprender más tanto de los tips como también de lo que ustedes acostumbran a hacer o también incluso hasta desahogarse porque se vale, ¿no? Se vale también desahogarse de que me voy a jalar los pelos porque vienen más gastos o vienen más cambios a nuestras rutinas cotidianas. Y Fabuladies, les dejamos la fabulifrase de la semana. Dejar volar a nuestros hijos es también darles herramientas para no regresar al nido porque aún dependen de ti. Nos vemos, Fabuladies. Bye bye. Adiós, Fabuli People. Adiós.